Buenos días, tardes, noches, Muy buenas. En esta ocasión el especial adaptaciones. pero de cómics, ¿no? Claro, ahí traje adaptaciones de cómics independientes, que no son ni de Marvel ni de DC. Muy Digamos bien. que son las editoriales más poderosas, más fuertes. Claro, no son tan conocidas al nivel de Marvel. Ni de DC, claro. Marvel y DC están a otro nivel. Entonces, ¿querés que empecemos? ¿Que le demos paso a la acción ya? Si querés, empezamos de una. Apelo con la sección. Empezamos con la sección de adaptaciones live action del cómic. Bueno, primero voy a empezar explicando que esto va a ser más que hacer una review de la obra o una reseña. Va a Ujú. ser como una pequeña comparación entre la adaptación y la obra original. Bien. Y bueno, y comentar un poco de las cosas que contiene cada uno. Pues el que quiera saber más puede buscar o ver la peli o leer la obra si le interesa. Empiezo con Spawn, que Spawn. se publicó en mayo de 1992 por la editorial Image Comics, creación de Todd McFarlane. O sea, él es uno de los dueños de la editorial y el creador de Spawn, conocido como el cómic independiente más vendido de todos los tiempos, con una esencia noventera full. Spawn es la esencia noventera del cómic a pleno. Pleno, los 90 en un cómic. Sí, bueno, como decía, viste, Spawn fue el icono de los 90 fuera de Marvel y DC. Bueno, la película, la adaptación que se estrenó en 1997 tras el éxito de Spawn en el mundo del cómic, que como te dije fue arrasador para hacer un cómic independiente, toma elementos básicos del cómic, el pacto del Al Simmons o Spawn con Malevolgia. Un Malevolgia con un CGI nefasto, parece sacado de la Play 1. Más adelante vamos a ver unas imágenes. Bueno, este toma cosas de los primeros números del cómic, pero mucho más simplificado. Adaptación muy libre, o sea, no Quisieron da su reinterpretarlo. claro, su propia adaptación. Hicieron Bueno, tiene varios cambios al respecto del cómic. Y la peli intenta parecerse al cómic, pero queda re cortina. No llega al nivel del cómic. Quería aprovechar el fenómeno de masa en el que se estaba convirtiendo Spawn, pero bueno, ahí quedó. Como que lo quisieron hollywoodelizar, no sé cómo se dice la palabra. Quisieron aprovechar que el boom que estaba teniendo el personaje. Que bueno, igual para los fans quedó una buena peli. No una buena peli, no es justo lo que la escribe, pero bueno, una peli interesante. Pero el cómic sí es interesante. El cómic tiene sus cosas, digamos. Adaptación que sirve para alguien que no conoce Spawn, pero tampoco es muy recomendado para ver si no conoces Spawn. Es como una Sería- peli para fans de Spawn. Claro, mencionarla que esta cosa existe. Bueno, vamos a hacer ahora paso una pequeña comparación de personajes que voy a hacer en cada uno de estas adaptaciones. Comparación de personajes. Bueno, los más fieles son Al Simmons, que es de Spawn. Para la época está muy bien, te diría. Está bien trabajado. Digamos, la película es como calcado al cómic. Parecido, digamos, con los recursos de la peli de la época y el presupuesto, pero para eso mismo está muy bien hecho. Después pasamos a Violator, Violator. nombre polémico. Bastante polémico, diría yo. Aunque en un tono más caricaturesco, es el que se lleva los aplausos en la peli para mí. Ah, sí, lo reinterpreta bien el actor. Te transmite bien la bizarrez del personaje. En un tono más caricaturesco es el que se lleva los aplausos. Después tenemos su forma de demonio, que es esta. La forma de demonio, mirá ese CGI. Está medio malo el CGI, pero por lo menos se parece, porque mirá lo que pasamos ahora. Sí, sí, tiene una comparación parecida. Después tenemos a la ex esposa de Al Simmons, que se llama Wanda, y su mejor amigo Terry, que bueno, además del efecto Michael Jackson que le hicieron a Terry, está bien. También, digamos, cumplen su rol. Y bueno, después tenemos al más flojo de todos, que es Malevolgia, que como Mirá dije antes, era eso. un chiste. Mira Es eso. un chiste. No puede ser que a tremendo demonio lo hayan hecho así. Feo, boludo. Sí, horrible. Por eso te dije que el Parece- Violator por lo menos estaba pasable, ¿viste? Sí, literalmente sí, parece el PlayStation 2 eso, boludo. Play 1 para mí, te digo. Bueno, estas ausencias que hay, para mí, Sammy Twitch, ¿Quiénes son ellos? son los detectives que en el cómic son clave. Y después tenés a Chapel, que es el asesino que mató a Al Simmons, que en la peli lo reemplazaron por un mercenario que se llama Priest, pero eso fue por quilombos legales, esa cosa, derecho de personaje. Ah, bien. Bueno, al final, comentario y veredicto. Para mí, Spawn fue una apuesta ambiciosa y la primera gran adaptación de Image, que te dije que es la editorial de Todd McFarlane. No envejeció para nada bien. Si sos fan de Spawn, la podés llegar a ver con cariño, pero como película no la recomendaría ni en pedo. Así que la nota final son 2 Ferdet de 5. Así va a ser las calificaciones de cada uno. Pasamos a al la siguiente. siguiente. Exacto, Hellboy. Hellboy lo conozco. Bueno, se publicó en 1994 por la editorial Dark Horse. Fue creado por Mike Mignola, que es el dibujante y el guionista. El guionista. Tiene un estilo artístico muy marcado. Cualquiera que conoce alguna obra de Mignola lo va a poder reconocer. Es una mezcla de horror gótico, folclore, nazis, mitología, demonios y humor seco. Sin duda es un clásico del cómic independiente. La verdad que es sorprendente lo que transmite Hellboy. Toda la estética, toda la cosa Lovecraftiana. De lo que es horror gótico. Y bueno, después tenemos la adaptación de la película, dirigida por Guillermo del Toro, muy buen director, estrenada en 2004, o sea, 10 años después del cómic. Se centra en el origen de Hellboy y adapta partes del arco de Semilla de la Destrucción, que es el cómic, el primer cómic del origen de Hellboy. Es una adaptación que respeta muchísimo el espíritu que Mignola le dio a la obra, aunque
el trasfondo más profundo de Hellboy no se toca en las películas, por lo menos en esta primera entrega. ¿Cuántas películas tiene? Tiene dos más, la 2 y otra que hicieron después que no la he visto, pero es muy crítica. Bien, continuemos. Bueno, algunos garchaditos a dedo se quejan de los cambios que hay en la peli con respecto al cómic, pero en general es considerada una de las mejores adaptaciones fuera del mainstream superheroico. Claro. Adapta muy bien, o sea, lo que te dije antes, que toma la esencia de Hellboy, pero para hacer una película. Claro. Bueno, después paso a una comparación de personajes. De Hellboy tenemos primero que en la peli lo interpreta Ron Perlman y la rompe. Idéntico. Tiene buen sentido del humor y muy bien captado el personaje. Después tenemos al profesor Broom, que mantiene el rol paternal que tiene también en el cómic, aunque en la peli tiene mucho más desarrollo, más protagonismo. Después tenemos a Abe Sapien, que es un diseño increíble y muy bien logrado para la peli. Es una comparativa bastante fiel también. Bueno, después tenemos cosas que están cambiadas con el Lee Sherman. Personalmente no me gusta que le dan un romance con Hellboy que en el cómic no existe, por lo menos en los que yo leí. Después tenemos a Rasputin, que sería el antagonista. Está muy bien para mí, pero es menos aterrador que en la obra original, pero bien logrado. O sea que está reinterpretado, no es exactamente fiel al cómic. Está bien logrado, pero no llega a ser tan aterrador, digamos. No te da esa sensación de peligro inminente. Pues hay un personaje que no lo tengo acá en las imágenes, que es John Myers, que fue creado exclusivamente para la película, pero funciona muy bien porque es el personaje audiencia que le llaman, que es el que lo introducen para que le explique a la gente que no entienda el... Claro, es como vos metido en la película. Claro, es como que meten a un personaje para que te cuenten todo y se entere de todo a la misma vez que vos también te estás enterando. Se le llama personaje audiencia. Pues ausencias que para mí fueron Roger de Homúnculos y otros miembros de la BPRD, que bueno, todavía no les habían dado aparición, que es lo único que noté ausencia, pero no, tampoco es que se echen tanto en falta. Nota final, para mí Ron Perlman hace un muy buen Hellboy, más del Toro en Happy haciendo la verdadera película, igual a un combo ganador. Si no la viste, te estás perdiendo una joyita gótica y sobrenatural, así que 4 de 5 Ferdets. Seguimos. Bueno, pues seguimos con Kick-Ass, que se publicó en 2008 bajo el sello Icon, que es un subsello de Marvel, pero bueno, Icon es independiente, no Claro. pertenece a Marvel. Kick-Ass Es de Miller. Bueno, de la mano de Mark Millar y de John Romita Jr. en los dibujos, hicieron esta obra que tiene violencia y acción desenfrenada. Para mí, un muy buen cómic, como Mark Millar lo suele hacer, que son literalmente cómics para adaptar a películas. Yo, la verdad es que Kick-Ass nunca lo leí, pero he visto escenas también de la película. He visto bastante bien con respecto al cómic. No sé cómo será realmente ya ahora que nos trae la adaptación. La 1 está muy bien reinterpretada para hacer una peli, porque bueno, el cómic es medio guaso, como siempre, Mark Millar. Bueno, la peli se estrenó en 2010, solo 2 años después que el cómic. Imagínate, salió el cómic y 2 años ya estaba la peli. Rapidísimo. Adapta muy bien el origen de Dave, Kick-Ass, el look de amateur total, la violencia extrema y el dúo de Big Daddy y Hit Girl, todo eso estaba muy bien adaptado. El tono se suaviza un poco respecto al cómic, o igual tiene momentos zarpados, pero bueno, por obvias razones, ¿viste? En las películas siempre se suaviza un poco para que sea apto para casi todo público. Para que las productoras también todo aprueben. Mantiene bastante fiel el desarrollo de todo lo que va haciendo la historia hasta el final, pero el final es el que cambia para ser más épico y menos oscuro que en el cómic. Suelen hacer con todas las obras de Mark Millar porque siempre tienen finales súper oscuros. Claro, el final de la peli es mucho más optimista que en el cómic, donde en el cómic todo es mucho más heavy. Vamos a pasar a la comparación de los personajes. Tenemos, bueno, primero a Dave o Kick-Ass, que es igual de boludón y kamikaze que en el cómic. O sea que el actor lo interpreta al pie de la letra como el del cómic. Lo que sí veo que no es rubio. Ajá, no. Bueno, es un poquito ahí, pero acá se ve la foto apagada, pero tampoco es rubio como en el cómic. Le modificaron el traje, como se puede ver ahí en la imagen en la que tiene el traje. Es un detalle mínimo. No es que tiene una apertura en la boca, en el de la peli. Claro, y en el cómic no tiene esa apertura en la boca. Después tenemos a Hitker, que es de los mejores personajes, interpreta a Claude Moret. Antes de que dejara la actuación y volviera hace poco. No, en la 1 era más chiquita, después en la 2 es cuando fue bien, más cerca de lo que... Con sus inicios como actriz. Sí, acá tenía como 12 años. Es ultra violenta, adorable a la misma vez y salvaje. Tiene también cambios sutiles en la estética, pero perfectamente logrado. Es bastante idéntica al cómic, por lo que se ve. Sí, tiene cambios sutiles como le han dado a todos los personajes. El que más cambio tiene, pero también me gusta, es Big Daddy. Big Daddy, es un Batman. En el diseño de la peli es muy Batman. Como puedes ver, el cómic es distinto, también cambia un poco su historia. Bien. La historia real de Big Daddy es distinta en el cómic. Solo voy a decir menos noble. Menos más noble. data no voy a dar. Ahí la dejo. Es menos Batman. Bueno, después tenemos el antagonista, Red Mist, o Niebla Roja para los hinchas de Boca. En ambas versiones se hace pasar por un superhéroe para chamullar a Kick-Ass. Bien. En la peli hay más énfasis en que quiere ser parte de los superhéroes, como que está más en el mundo este de superhéroes que crea, superhéroes falsos. Y quiere ser un superhéroe él también. Y en el cómic desde el comienzo está en el lado de su padre, que es el malo, el verdadero malo. Nunca quiso ser héroe. Siempre quiso buscar la maldad. Bueno, el veredicto final que te doy es que Kick-Ass logra lo que muchas adaptaciones fallan, respeta el alma del cómic y se permite jugar un poco más con el cine. Así que otra vez 4 de 5 Ferdinand. Increíble. Vamos bien con las adaptaciones por ahora. Las dos. La primera no tanto.
tanto, pero la segunda y la tercera vamos bien, ¿eh? Es que esta es una peli muy recomendada, aunque no tengas ni puta idea del cómic, o que nunca te interese leer el cómic. Claro, como La para peli está buena. iniciarte. No, es como que si no querés ni te interesa nunca leer el cómic ni nada, igual la peli es muy recomendada. Claro, por eso, Aunque no te gusten ni los como para cómics. iniciarte en el mundo de los cómics, por decirlo así. Y no sé tanto para iniciarte en el mundo de los cómics, pero sí para si no te interesa el cómic y Bien, no bien. querés leer, eso es lo que quiero decir. Para alguien que tampoco le gusten tanto los superhéroes, aunque se trate de superhéroes, también es una buena peli, porque no es la típica historia de superhéroes, hay gente que quiere ser como los héroes de los cómics. Bueno, Las pasamos tortugas ninjas. a una de las más old que tengo acá en la lista, que son las Teenage Mutant Ninja Turtles, Tortugas Ninja. Conocido en el mundo anglosajón, ya, conocido en el lado español. Obra original, fue publicada en 1984 por Mirage Studios en blanco y negro. Era una mezcla de parodia y homenaje a Daredevil, Ronin y X-Men. Otras 3 obras, 2 de Frank Miller. No, Bueno, las Tortus la re pegaron, la hicieron re bien en su época. a día Pasó de de ser hoy, un indie casero, digamos, a un sí, fenómeno sí, cultural. a día de hoy, ¿quién no conoce a las tortugas ninja? Una serie animada, películas, juguetes, o sea, De se todo convirtieron, tiene. pero sí, se la rompieron fuerte. Ya son parte del mundo pop, prácticamente, la Sí, cultura son de pop. la cultura pop. En comparación con las pelis y la serie animada, el cómic original era más crudo, ninjas que no perdonan, violencia sin censura, pandillas, calles, droga. Después, bueno, como que se fueron haciendo más comerciales y se fue suavizando lo que es la obra original. Pero bueno, eso es parte del éxito. Claro. Después tenemos la peli del 90 que mezcla cositas del cómic y la serie animada que era más suavizada, que es la serie del 87. No es tan violenta como el cómic, le baja mucho los decibeles para atraer más a un público infantil. Creo que la película del 90 tiene más memes que otra cosa. Creo que es más conocida por eso. Bueno, igual sorprende lo seria que es para lo que se espera de tortugas mutantes adolescentes niños. Claro, A mí un poco me la baja el tipo de humor igual, pero no le resta mucho. claro que Tiene tenía un los humor muy 90 dibujito quizás. animado de la época. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es la comparación de personajes. Primero, bueno, tenemos a las tortugas, Leonardo, Rafael, Donatello y Michelangelo. Tienen las personalidades claras y coherentes como en el cómic. Todas estas son destacables. Ajá, están todos bien, como siempre, los adaptan. Los han adaptado bien la mayoría de las veces a las tortugas. Después tenemos a Splinter. El maestro Splinter, qué raro que se ve. También, sí, se ve raro, pero bueno, era un animatrónico que está para la época del... O sea, la peli se estrenó en el 90, o sea que se estuvo trabajando a finales de los 80. Claro, Muy bien para ser un animatrónico en esa animatrónico. época. Después tenemos a Abril, o April O'Neil, que es la periodista, como en la serie animada, que bueno, en el cómic es científica. Acá no tengo la imagen, pero bueno, viste que parece digo, que la peli adaptaron mucho de la serie. Claro. La serie adaptó al cómic y como que la peli se guió más por la serie y un poco por el cómic. Aparece Casey Jones también. Casey No Jones. no en el modo salvaje total que tiene en el cómic, está, pero un poco más soft. Pero bueno, un buen personaje también. Después, ausencias, para mí, es Baxter Stockman y los Mousers, que son como la primera amenaza que de las tortugas en el cómic. Los primeros antagonistas. Es buena, junto con la nostalgia. Una adaptación que respeta la esencia del cómic, aunque lo mezcla con la serie animada. Humor y chistes de época y para público juvenil, pero bueno, zafa. Esta se la recomendaría a alguien que esté metido hasta las tetas en películas ochenteras o noventeras de época. No, Yo le no. doy 2 Ferdets y medio. No es mala peli, pero es complicado recomendarla en esta época. Para a el público alguien, en general, claro. al menos que sea alguien que le interesen mucho las tortugas. Después Mira lo que pasamos viene. a Sin City. Esta se dice que es una de las adaptaciones más fieles visualmente en la historia del cómic. Y pensar que a ver, yo me estoy adelantando ya a lo que vas a comentar, pero es increíble cómo esta película adapta literalmente viñeta a viñeta. Es increíble. Empezamos con la obra original. Esta es la primera de todas de las que dije que no leí todo el cómic, digamos, todas las historias que aparecen en la peli. Porque hay una de las 3 historias que no leí. Es de los pendientes que tengo. Historias policiales, ultraviolentas, en blanco y negro, con narrativa dura y estética noir. Varias historias con distintos protagonistas, con un estilo gráfico muy marcado, con luces, sombras y contraste al palo. Full Tono sombra. noir total. Sí, Noir sí. total. Mujeres fatales, antihéroes, policías podridos, psicópatas sueltos. O sea, la estética vieja. Muy oscura, claro. Bueno, después pasamos a la adaptación, a la peli, que es dirigida por Robert Rodríguez, junto al mismísimo Frank Miller, creador de la obra original. Ah, también trabajó él. Son los juntos, se unieron para dirigir esta peli. Fue estrenada en 2005 y adapta las 3 historias, como dije antes, son 3 historias. Los nombres de las historias creo que eran el The Hard Goodbye, Ese Bastardo Amarillo y la que no leí, que no me acuerdo el nombre, de Die Hard. Yo para mí tengo Bueno, que destacar la actuación de Bruce Willis como el protagonista. Es increíble. Sí, en la primera historia. Que hace tipo duro. Bruce Willis, es Bruce Willis. Bruce Willis. Bueno, todas las historias transcurren en la ciudad de Sin City, que en la peli podemos ver pequeños cameos de personas
personajes de las otras historias en cada uno de las En cada historias, uno. por lo que se puede intuir o ver fácilmente que todo pasa en un tiempo similar. Bueno, la primera historia igual cubre varios años, pero ya se sabe, digamos, que Claro, transcurre todo más o menos. claro, como para ir metiendo ya las nuevas historias. Estéticamente es todo en blanco y negro, igual que en el cómic, salpicado con colores puntuales como rojo, amarillo, blancos, tal cual trasladado del cómic. Además tiene a Bruce Willis, cosa que particularmente me la sube. Vamos a pasar a la comparativa de los personajes. El primer Tenemos, personaje, bueno, a Bruce Willis. acá vamos a hablar de los protagonistas de las tres historias, no vamos a hablar de varios secundarios como las otras porque son bastantes. Claro, ya que son varias historias, hay varios Sí. protagonistas. Los tres son fieles y clavados. Tenés a Mark, interpretado por Mikey Rourke, que es un tanque con corazón brutal y trágico. A Dwight, que es el vengador de mirada letal. De mirada Y letal, Hartigan, que es Bruce Willis, el policía destruido pero incorruptible. incorruptible, con puro sentido de justicia. Bueno, acá tenemos a Dwight y acá tenemos a Hartigan. Bastante parecido cada uno. Bueno, después tenemos otros personajes importantes como Nancy, Mio o Mijo y Gay, que Gay. todos parecen sacados de las páginas. Muy bien hecho. Bueno, después pasamos a los antagonistas de cada historia. Tenemos a Rourke Jr. o el bastardo amarillo, el hijo del senador Rourke, que es un viejo corrupto que maneja la policía. Es un violín que aparece de una forma grotesca y amarillento, fácil de reconocer. Después tenemos a Kevin, que es el caníbal silencioso, Reperturbadros. Yo creo que la historia del caníbal, el del caníbal es como una sátira al destripador. Súper silencioso y ágil. En la peli lo interpreta Elijah Wood o Frodo, para los que lo reconozcan. Ah, mira, es un papel de Frodo, yo no lo sacaba, boludo. Bueno, es un caníbal que come prostitutas y colecciona sus cabezas. Ah, Esa es la descripción más corta. Es literalmente la sátira de Jack el Destripador. Y al último tenemos a Jackie Boy. Elegí a Jackie Boy, interpretado en la peli por Benicio del Toro, porque aparecen varios mafiosos y sicarios, pero desde Jackie empieza todo el conflicto. Yo de los actores, el único que reconocía era Bruce Willis, pero hay bastantes actores conocidos. Jackie es un anticoncho alcohólico abusivo y a raíz de todo esto se desata el conflicto, por eso lo puse como antagonista, aunque en teoría no es el antagonista principal Claro. de la historia, es el que desencadena todo en la tercera historia. Así que paso a mi veredicto final. Visualmente es una locura, la voz en off, los tiros, los monólogos. Si no la viste, date un baño de sangre y noir. Esta es una peli muy Ferdet, así que Muy 4 Ferdet. Ferdet y medio. Por ahora la del mejor puntaje. Paso a la siguiente, que va a ser un poco más extensa. Cambiamos totalmente de tono, pasamos de noir y sangre a videojuegos, música y romance juvenil. Boludo. Es una de las adaptaciones más queridas y estilizadas del cómic indie moderno. Bueno, la obra original, Piggin, se empezó a publicar en 2004 como una novela gráfica en blanco y negro por la editorial Unipress, Unipress. escrito y dibujado por el amigo Brian Brian Lee O'Malley. O'Malley, tipo canadiense, y en su historia plasma cosas que pasan en Canadá. Es una obra con mucha cultura pop, rock, videojuegos, humor absurdo y personajes muy carismáticos. Scott tiene 23 años, toca el bajo, es medio vago y empieza a salir con Ramona Flowers. Es la definición de la película. Para estar con ella, bueno, tiene que vencer a 7 ex malvados, así tipo boss fight de videojuego. Claro, y lo que tiene especial es eso que vos mencionabas, que la película hace muchas referencias a la cultura geek, donde, qué sé yo, están los juegos de pelea, los arcades y todo eso. Y la peli es dirigida por Edgar Wright, director también de Shaun of the Dead, peliculón que me encanta. Se empieza a meter bien profundo. Se estrenó en el 2010 cuando el cómic todavía no finalizaba. Significa que tuvieron que tomarse ciertas libertades para terminar la peli. Visualmente es muy divertida, onomatopeyas en pantalla, estilo de cómic, combate como videojuego, transiciones muy locas. Este director es muy creativo con las transiciones, se puede ver en sus otras películas también. Y en esta peli le queda como anillo al dedo. Está muy cargado de referencias también. Y bueno, la peli toma elementos de los primeros 4 volúmenes del cómic, pero cambia y resume bastante para cerrar todo en una sola película. Comparación de personajes, me encantan todos los secundarios, me tomé el trabajo de nombrar a todos. Todos los personajes tienen un desarrollo, por lo menos en el cómic. Bueno, en la peli, Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera, que capta muy bien el personaje, es muy el Scott de los primeros volúmenes. Literalmente estuviese Michael Cera, que Michael Cera fuese Scott. Después tenemos a Ramona, que tiene la misma actitud y la estética muy bien conseguida. Pasa lo mismo que Scott también, y que es mucho más complejo en el cómic, pero también está re bien logrado. Después pasamos a los amigos de Scott. La banda de Scott. Tenemos a Kim, a Stephen y Young Nate. Bueno, empezamos por Kim. A pesar de su poco tiempo en pantalla, se presenta muy bien el personaje. Es bastante idéntica también. Stephen, el líder de la banda, en la peli cumple el papel de músico en tensión permanente. En el cómic tiene una relación más de amistad con Scott. Y por último, al joven Neil, que funciona como observador pasivo y fan de todo. Esa es su magia. Como joven Neil. Hace de joven Neil. Bueno, acá tenemos varios personajes femeninos que los metí todos juntos. Lo tenemos Envy Adam, la ex de Scott, Nike Cho, la chica con la que empieza a salir Scott, Stacy, la hermana de Scott, y Julie Power, la chica ácida, molesta, con un aura de sabe más que todos. ¿Sabes que cuando estaba preparando esto me había olvidado de Wallace, siendo de los mejores secundarios? Para mí, Wallace es el mejor secundario de Scott Pilgrim. Pero por eso a último momento recibió una diapositiva para él solo. No lo podía dejar afuera, así que dije, lo
interpretado por Kieran Culkin como el compañero de departamento gay de Scott. La verdad que Wallace, dentro de lo que es la película, para mí es la interpretación de Wallace, literalmente. Se roba cada escena en la que aparece. Tanto como en el cómic como en la película. Sí, Literalmente en el cómic era gracioso, pero en la peli creo que lo destaca elevaron. mucho más en la película que en el cómic Sí. realmente, boludo. Y eso que Wallace aparece muchas veces en el cómic, pero en la película siento que destaca muchísimo. Más allá de que tire chiste con ámbito sexual, para mí Wallace el típico amigo gay. ¿sí? Pues pasamos a todos los ex, que los fui agrupando en grupos de A2. Empezamos con Matthew Patel, estilo gótico, poderes místicos, invoca demonios bailarinas. En el cómic está igual, como primer jefe fácil y ridículo. La versión de la peli muy fiel. Idéntico al chabón con pintas de pirata. Después tenemos a Lucas Lee, actor de acción y skater. Scott lo vence con un truco psicológico. En el cómic básicamente igual, aunque en el cómic hay más sátira del cine de Hollywood. Perfecto, claro, sí, sería con respecto a los doblajes, a los dobles de riesgo, las escenas que interpreta Lucas Lee. En la película Chris Evans lo interpreta como una parodia del mismo. Genial. Después tenemos a Todd Ingram, el vegetariano. El bajista telequinético. Perdón, vegetariano, vegano y ex de Enviados. En el cómic es uno de los mejores enfrentamientos, con la policía vegana incluida y toda esa secuencia maravillosa. Lo gracioso es que aparece también la policía vegana en el cómic y es un poco más extensa la aparición de estos policías. Claro, está bien adaptado, pero muy comprimido en la peli. Después tenemos a Roxy Richard, la ex novia ninja de Ramona. En el cómic Ramona la enfrenta directamente porque Scott no la golpea por ser mujer. Claro. En la peli se resume más rápido y termina siendo vencida por estimulación, podría decir. Y fue por Scott, o sea, sí, claro, que peleó Scott y Ramona le dijo el punto débil, que literalmente fue el punto en el que ella más se excita, diríamos. Bueno, después pasamos a los gemelos Katanagi, los DJ gemelos que pelean con música. En el cómic tienen más batallas mentales. Claro, pero tienen más androides, tecnología y una banda de simbolismo. También está, porque no los mencionaba, la banda de Chad y los chicos. No desaparecen como en la película y tienen como un protagonismo un poquito más en este momento, en la batalla de los Tatayanagi. Bueno, por último tenemos a Gideon Grips, que es como el jefe final, el creador de la Liga de los Ex. Creador y organizador de la liga. En el cómic es más manipulador, es más cruel, está más obsesionado con controlar a Ramona y a Scott. En la película es buen villano, pero mucho menos complejo. Agregamos cosas que para mí faltaron, como Lisa, todavía estaba en desarrollo Lisa cuando se estrenó la película. Claro, la primera aparición. No se tenía muy en cuenta el punto final, porque en el final es bastante influyente en Scott. Después tenemos un personaje importante para mí en el volumen 4, que es el Nega Scott. Que no confundir con la N palabra por las dos, que tiene como un cameo, pero no representa lo que representa realmente en la historia original. Pasamos al veredicto final. Como adaptación se toma libertades, pero respeta lo esencial. Edgar Wright le metió tanto amor al proyecto que es imposible no disfrutar. Para mí, una de las pelis más originales de los 10, sin lugar a dudas. Si te gustó la peli, no puedes no leer el cómic, aunque no seas adepto a las lecturas, porque vas a encontrar mucha más profundidad, desarrollo emocional, contenido que en la pantalla está, pero mucho menos extenso, ¿no? Y igualmente, muy buena adaptación. Para mí, nota final 4 de 5 Fernet. Vamos a pasar a Kingsman, espionaje y acción. Tenemos a la obra original, que fue publicada en 2012 bajo el sello de Icon, igual que Kick-Ass, que dije que era un subsello de Marvel. Kingsman es un cómic que mezcla espionaje clásico con acción, humor negro y mucha violencia. El verdadero nombre en realidad era The Secret Service, como podemos ver en la portada, pero gracias a la influencia de la peli se rebautizó como Kingsman, The Secret Service. Kingsman, conocí la película, no sabía que estaba basada en un cómic. Y es que el cómic era muy under, la peli lo catapultó un poco más. Claro. Bueno, el cómic nos presenta una agencia secreta británica con un código de honor muy estricto y gadgets a los James Bond, pero con un toque más brutal y satírico. Quiero mencionar, antes de que continúe, que es otra obra hecha por Mark Millar. Y comparten cosas con Kick-Ass, que son los dos cómics adaptados de Mark Millar, y las dos pelis son dirigidas por Matthew Vaughn. Bueno, la adaptación fue 2 años después, en 2014, como ya dije, dirigida por Matthew Vaughn, que también había colaborado en el cómic. La peli mantiene el tono irreverente y la acción exagerada del cómic, pero como siempre en estos casos, el humor se hace un poco más accesible al público. Este es un claro ejemplo que una adaptación puede ser buena sin seguir al pie a la obra original. Agrega cosas propias que le dan cierto toque, como la escena de la iglesia, que es God, con la mejor coreografía en una película de acción para mí, y es exclusiva de la peli nomás. Esta es una de las pocas veces que considero mejor la peli que la obra original. Esto es una readaptación, o sea, reescribirlo realmente. Bueno, después vamos a pasar a hacer la comparativa de personajes, que me gusta que hay varios cambios. El protagonista. Tenemos a Exy, que en la peli es más simpático y redimido, en el cómic es más oscuro y complejo. Por ejemplo, en el cómic vive en un barrio mucho más tumbero, aunque en la peli también te muestran que vive en un lugar medio precario. Humilde. La peli suaviza y humaniza a Exy para conectar mejor con el público, y me parece perfecto, le da un toque más heroico al final. La historia y el tono son menos violentos y más familiares que en el cómic. Me parece mejor el personaje en la peli que en el cómic. Después tenemos una pequeña diferencia. Jack London en el cómic es el tío de Exy que lo recluta para unirse al servicio. En la peli Harry Hart o Galahad, el caballero
caballero clásico y un mentor externo. El papel de, claro, de mentor, de maestro. Sí, es el que marca el tono y el código de la conducta de los Kingsman. Y no solo el mentor, quizá la figura paterna que Exy no tuvo en la película. Bueno, después pasamos al antagonista, Valentine, villano carismático con planes locos, protagonizado por Samuel L. Jackson, protagonizado y mejorado, diría yo. Carismático, excéntrico, con fobia a la sangre y tiene como un plan ecoterrorista. En el Claro. cómic, el villano es el doctor James Arnold, que bueno, en la peli dan un guiño que le ponen ese nombre al profesor que sale al principio, Ah, que secuestran. claro, sí, sí. Pero en el cómic es un científico loco con una agenda genérica de control mental. Tiene motivaciones clichés y poco desarrollo. No, es bastante parecido, solo que con Valentine lo mejoran realmente Sí, a le la dan hasta idea. más sentido al plan. Como si fuese Thanos, básicamente, la idea que tiene Valentine. Bueno, pues personajes exclusivos de la peli, porque Roxy en el cómic no aparece. Es la compañera y amiga de Exy, aunque queda algo relegada, aporta diversidad y química, un buen agregado en la peli. Bueno, después tenemos a Gazelle, que en el cómic es un vaguito, guardaespaldas de Doctor Arnold, no muy importante, y en la peli es Minita, aunque sigue siendo un personaje secundario, deja una gran impresión. Pues bueno, tenemos la agencia Kingsman en general y algunos miembros y subtramas de la agencia que quedan afuera para simplificar. Como Merlin Así y que, los Hicks. bueno, el veredicto final, para mí Kingman es una adaptación que brilla por su estilo y tomarse sus libertades al adaptar. Y esto normalmente sale mal. Sí, es muy Acá no difícil. es el caso. Aunque suaviza el tono del cómic, mantiene la esencia de la acción y el humor negro. Es una buena película de espías si te gustan este estilo de película. Y si estás entre el cómic y la peli, quédate con la peli. Al menos que prefieras más violencia y más humor pesado. Para mí, una buena adaptación, 4 de 5 De Ferdinand. 5 Bueno, pasamos a 300. 300 es una obra 300. épica. Yo no sabía que era un cómic, lo conocía por la película en realidad. Bueno, te voy a hablar de la obra original, aunque no lo he leído, de los pocos de esta lista que no he leído. Fue publicada en 1998 por Dark Horse. 300 es una recreación estilizada y ultra épica de la batalla de las Termópilas. Escrito y dibujado por Frank Miller, al igual que antes mencionado en Sin City. Sin City, Este Frank cómic, Miller. bueno, como te dije, no lo leí, pero tengo la bastante data para analizar. Después tenemos la adaptación, la historia de Leonidas y sus 300 espartanos, o Leónidas, mejor dicho. Leónidas. Leónidas y sus 300 espartanos que se enfrentan al ejército persa en un acto de heroísmo suicida. Dirigida por Zack Snyder en 2006, director conocido ahora por trabajar con DC. Y era también en la época en la que se utilizaban mucho los filtros de color amarillo. Sí, es que no, igual esto tiene un motivo. Por lo que tengo entendido es muy fiel visualmente al cómic, por eso los tonos. Algún erudito de historia te va a decir que no es históricamente precisa, pero eso no es lo importante en esta peli. Esta peli escupe testosterona, sangre, gritos, músculos, todo en exageración y le queda perfectamente bien. Y el heroísmo, por más de que sea, se note más crudo, es un papel de héroes. Bueno, después pasamos a la comparación de personajes. La vamos a hacer cortita porque digamos que en 300 se destacan pocos personajes. Y el protagonista. Bueno, o y el sea, en la guerra antagonista. tienes, pero Claro, vamos sí, a sí. hablar del protagonista. Va a ser más breve, primero porque no leía el cómic y segundo porque son pocos los que vamos a destacar. Tenemos a Leónidas, que es idéntico al del cómic, tanto física como espiritualmente. Buena interpretación por parte del actor. Después tenemos a Xerxes, que es exagerado, mítico, casi un dios como en el cómic, trasladado muy bien Sí, a la sí, pantalla. también se lo ve bastante idéntico. Después vamos a nombrar a los espartanos. El veredicto final para mí, cine con estilo gráfico de cómic, coreografías imposibles, testosterona en estado puro, This is Sparta. Esa frase se volvió cultura pop para siempre. Otra vez, como tal como Sin City, 4 Ferdets y medio. Vamos a dar paso a la siguiente. Seguimos con una obra un tanto oscura. Crow, no la conozco. Crow, esta ya El estoy Cuervo. literalmente en blanco. Acá otra vez me pasa lo mismo con 300, que no leí el cómic original, pero sí vi la peli. Fue publicado en 1989, la obra original, por la editorial Caliber Press, una editorial under, pero en su tiempo era importante porque no existían mucho. Entonces, nació del dolor real de su autor, James O'Barr, tras la muerte de su prometida. Una historia trágica, y trágica va a ser una palabra que va a acompañar mucho a esta obra. Acordate, como te dije, nació del dolor real de su autor tras la muerte de su prometida. Es oscuro, poético y cargado de rabia, dolor y redención, una obra del culto del cómic indie en blanco y negro. O sea, Esa es la descripción que te puedo como dar. el desahogo del autor, ¿no? Sí, claro, él escribió esto después, me imagino como su fase de duelo, Como para lo plasmó en desahogarse. arte. Me llama mucho la atención leerlo, digamos. Debe ser muy pasional todo. Después pasamos a la adaptación, que es dirigida por Alex Proyas en 1994, con una banda sonora de la San Concha. Bandas como The Cure y Nine Inch Nails, por ejemplo. Brandon Lee, que hace de Draven, hace que sea un personaje icónico. La interpretación muy buena. Y este rodaje estuvo marcado por una tragedia. Se escribió por una tragedia, en el rodaje de una tragedia, que fue que Brandon murió durante la filmación. Ah, mirá, Pueden ver eso en Lore, de que había le escuchado dispararon de con un un arma que estaba actor. cargada, no sé, bueno, eso pueden investigar si quieren después. Fue un suceso trágico en la filmación de la película. Esto hizo que el rodaje estuviera marcado como por la tragedia de Brandon y convirtió a la película en una leyenda. Por lo que averigüé, es más lineal y accesible que el cómic, pero con un arma muy similar. Así que vamos a pasar a la comparación. Más que comparación, como no he leído el cómic, vamos a ver más o menos lo que es. Eric, el cuervo, sería el protagonista, era un músico de rock alternativo que fue brutalmente asesinado junto a su prometida Sherry, que un año después
después resucita para vengarse y hacer verga a sus asesinos. Tiene un diseño gótico con maquillaje blanco y negro que se volvió icónico, digamos, ese maquillaje. El anticristo prácticamente. Y el personaje ha influenciado a otros personajes del cine. Después tenemos al principal villano, que acá hay una mezcla rara. Bueno, en la peli es un gángster psicópata y excéntrico que controla el crimen en toda la ciudad. Y es el líder de una pandilla que es la pandilla responsable de la muerte de Eric y Shelly. Tenés a T-Bird y a Top Dollar que más o menos se combinan en la peli, les dan otro trasfondo más profundo en la película. Claro. Es como que mezclan a dos de los personajes pandilleros para dar a ser un personaje más antagonista en una película. Porque después tenemos a los pandilleros, que son parte de la banda que violó y asesinó a Sherry y mató a Eric. Que bueno, después en el cómic es como un grupo típico de pandillas que son los que hacen todo lo. Claro, los Minions, ya está, los Minions. No hay uno en específico, digamos, son Claro. todos los pandilleros en el cómic. Eso Bien. no lo he bien, leído, pero es lo que vi, lo que averigüé. Bien. Bueno, después tenemos algunas ausencias, no ausencias, sino cosas de la peli que son exclusivas. Personajes agregados como Sarah, que en el cómic no aparece. Y en la película se añade como una joven skater amiga de Eric y Shelly. Y Maika, que es la hermana y amante de Top Dollar, el villano principal. Y darle una mención también a Albrecht, el policía, que tiene un rol dispensable en la peli. Así que nota final, El Cuervo es una de esas pelis donde el aura real que la rodea termina potenciando su leyenda. Y bueno, Brandon Lee dejó una huella imposible de borrar. Sí, es muy complicado que pase algo literalmente parecido a lo que sufrió ese actor. Y bueno, al final solo voy a hacer una mención especial a I Kill Giants. Es un cómic que leí, pero no vi la peli. Sé que adaptaron una película de este cómic indie. Más o menos te cuento lo que trata el cómic. Es una historia sensible, tiene dolor y imaginación y la negación. Es Bárbara, la protagonista, Bárbara Thorson, una chica adolescente que debe proteger la ciudad de Gigante. Pero es una fantasía. Wow. Una fantasía que es una metáfora de lo que realmente atraviesa, porque la madre tiene cáncer terminal. O sea Entonces todo en su mente desarrolla todo un mundo ella claro, se vuelve para paranoica. un método de autodefensa que se inflige ella en su mente. Tiene un estilo visual muy explosivo, muy de cómic indie, trazos sueltos, en japonés creo el dibujante, Ken Nimura. Y bueno, es una obra poderosa que mezcla lo fantástico con lo psicológico. Debe pegar bastante fuerte ya con el simple hecho de que decir que realmente no pelea con gigantes. Bueno, la peli no la he visto, pero es una adaptación dirigida por Andrew Walter con el guión de Joe Kelly, que es el mismo escritor del cómic. Se estrenó en 2017 como una coproducción belga-estadounidense. Dice que mantiene la esencia emocional del cómic, aunque con cambios en ritmo y tratamiento. Y dice, no es una película de acción, es una historia sobre la salud mental disfrazada de fantasía heroica. Así que es una peli que tengo ganas de ver porque el cómic me pareció una joyita indie tremenda. Así que no le voy a dar puntaje porque no he visto la peli. Pero bueno, es una joyita para la gente que le gustan las historias sensibles con corazón. No tiene tanta acción como la mayoría de cosas que hemos estado viendo. Es una obra que te puede hacer conectar con su personaje principal. Esto fue todo. Si quieren otra sección, pero con las series live action adaptadas de cómic independiente, denle like, comenten lo que sea, comenten algo, escriban, por lo menos dejan un comentario. Me motivan a que haga edición de 100 imágenes de vuelta para hablar de cómics adaptados a series live action. Y no sé, nada más que agregar con respecto a nuestro programa y el futuro. No, por mí está todo dicho, así que les puedo ir mandando un besugo donde más les guste. Así que bueno, gente, esto fue Nostalgólicos y yo soy Dacos. Yo soy Enfermedet. Y esto fue Nostalgólicos. Nostalgólicos.